Qué placer reencontrarnos. Esto es Desde Boxes Ya. En este caso, como le habíamos prometido, la segunda parte de un especial que estamos realizando sobre Enrique Scalabroni, el ingeniero argentino, cordobés, para más datos, que estuvo en los lugares de privilegio de Dallara, de Williams, de Ferrari, de Lotus, con Peugeot ganando las 24 horas de Le Mans como jefe de proyecto. Insisto, en todos estos cargos o en todas estas marcas, con cargos predominantes, con relación directa con los pilotos y con los directores de equipo. Un hombre que en la década del 80 y principio de los 90 estuvo al mejor nivel de la Fórmula 1 y una cantidad de proyectos más. Enrique nos permitió esta charla que condujimos para un público muy selecto hace algún tiempo gracias a la gestión de Gustavo Maenza, y que acá, escuchen bien, va a hablar de distintos temas. Primero, del respeto que él tiene por los motoristas y por los pilotos, casi de manera prioritaria en un equipo de Fórmula 1. Segundo, habla de Senna. Escuchen bien lo que dice de Senna. Dice, Senna, con toda su enorme capacidad, hoy no podría manejar estos autos, pero da el porqué. Y da una interpretación que yo al menos no había escuchado nunca de por qué cree él que se produjo el accidente de Senna. Y habla de Juan Manuel Fangio, de lo que opinan en Europa, de lo que opina él, que sigue siendo el número uno. Enrique Scalabroni. Trabajar con campeones del mundo y con campeones en general de cualquier categoría que uno corra, tienen algo que los demás no tienen. Y el accidente de Senna, ¿por qué? Porque también el auto era súper angosto. En cambio, Lola tenía que ser todo perfecto, cuando estaba perfecto como él quería, el auto estaba. Yo tengo respeto por el piloto y el motorista. Porque sin estos dos efectos podemos tener la mejor aerodinámica del mundo en el túnel de viento. Ponemos el modelo, 40%, uno en uno, ponen la escala que vos quieras. Y tenés más que todos los demás. Pero después, si no tenés ninguno de los dos, la aerodinámica, sabés dónde te la metés. Sí, yo acá. Hablabas de Verstappen, de Senna, sin entrar en las clásicas comparaciones. No, yo no lo comparo. Yo digo que cada época tiene su campeón. Como lo que hizo Fangio, y el mismo Eccleston dice que para él, en la historia del automovilismo sigue siendo el único. Y yo también creo lo mismo. Y en Europa lo creen todos. ¿Y en Europa lo creen? Sí. Bien. Porque lo que hizo Fangio no lo hizo nadie. Lo hicieron después con automóviles que, yo digo una cosa, que hasta Senna, los automóviles eran pasivos y los pilotos tenían que ser activos. Y en el caso de Fangio tenía que ser súper activo, mentalmente y preparado como para manejar todo, porque no había nada que te ayudara. Si no tenés el piloto y no tenés el motor, ¿qué tenés? Ahora, cuando tenés el piloto, tenés el motor, entonces sí tenés el tercer elemento, los neumáticos. Porque también podés tener tú un neumático duro y yo tengo un súper blando y mi motor no pasa, tiene 50 caballos menos. Y pasás por arriba con un neumático duro como vos quieras y no me sirve. Y entonces después del neumático, entonces ya viene la parte estructural. Y una que es muy fundamental, que nadie le da importancia, que es el confort. ¿A qué te referís cuando hablas de confort? Confort es que el piloto no sufra para estar sentado en el automóvil. O sea, porque está en una batidora de 6G de frenada, 4 a 4, o cada vez cuando tocan los cordones son 5G laterales, y en diagonal tenés 4, 4,5, y entonces vos venís a cachetazo de loco, ¿no? Entonces para todos lados. Y si te pega acá, yo he visto, por ejemplo, lo que le sucedía a, que no estaba, yo estaba en la Williams, él no estaba ahí, pero era muy buen tipo para charlar y todo, Alboreto.
¿Qué le arboleto? Y le habían hecho un auto tan angosto que cuando corría con el apoyo de la fibra de carbono acá, con la vibración, el movimiento, le rompía el buzo y sangraba, y terminaba sangrando. Y tenía que recuperarse para la próxima carrera, y le ponían todo eso otra vez, y entonces la FIA empezó a decir, bueno, acá los aerodinámicos que se pongan a diseñar aerodinámica, pero el confort, y esa es una de las cosas fundamentales que hizo Balestra. Y después siguió Eccleston con Mosley, y después lo siguió todo. Entonces, de darle confort al piloto para que el piloto no sufra, porque estás en condiciones que son terribles y no tenés ni espacio casi para respirar. Y el accidente de Senna, ¿por qué? Porque también el auto era súper angosto. Entonces, por eso se creó el problema. Y después dijeron, bueno, se rompió la dirección. Yo no creo que se haya roto la dirección. ¿No crees que se haya roto la dirección? No, para mí fue que se perdió porque había un salto por una ¿cómo se llama? Un árbol que tenía la raíz que ya había atravesado, y que los verdes no permitían cortar el árbol ese para repavimentar ahí. Entonces se ataron con cadena, hicieron un mambo, y después cuando pasó lo que pasó, dijeron, entonces entraron a la justicia a analizar todo esto, y después dijeron, no, ustedes no nos dijeron, no nos obligaron. ¿Cómo nos obligaron? Entonces ataron ahí para hacer propaganda política. Y entonces vinieron para tratar de cosas, eran 8 milímetros, pudieron bajarle con rectificado, estas máquinas que rectifican pavimento, 2 milímetros, y los autos a la velocidad que se entraba ahí, que se entraba a fondo, que ya pasaban ahí a cerca de 280, 300 kilómetros por hora. Ahí los autos a 245 kilómetros por hora llegaban a un despeje de 5 milímetros. O que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar? E todos os meninos vão... Seguimos con este lujo, este privilegio que tenemos de haber entrevistado de manera personal y exclusiva a Enrique Scalabroni. En este caso nos habla de distintos tópicos, todos muy, muy atractivos. Él dice, el concepto, estamos hablando de un auto, el concepto da la idea, el detalle, es decir, puliendo los detalles, marca cómo va a ser el auto, ¿eh? El concepto y el detalle. Después hace una referencia a cuando él tenía relación directa, por supuesto, en su paso por Ferrari, con Alain Prost y Nigel Mansell. ¿Miren con quién? Entonces cuenta un detalle de por qué Alain Prost le pedía una progresión del acelerador tan distinta a la de los otros pilotos, y cuenta la anécdota, que es muy interesante. Y también habla de Adrian Newey, el exitosísimo desarrollador de Red Bull, entre tantos otros autos, y que hoy no le está yendo bien para nada con Aston Martin en la Fórmula 1. Y él da su interpretación por qué no le está yendo bien a Adrian Newey. Enrique Scalabroni auténtico, exclusivo para Desde Boxes. El concepto te da la idea, el detalle te dice cómo va a ser el auto realmente. Porque muchos proyectistas conceptuales no dieron importancia al detalle. Y Patrick Head me decía, detail is engineering, o sea, el detalle es ingeniería. Así que no te olvides nunca que tu pequeño error después la paga el piloto, o la paga, después estás buscando la última décima, o el año pasado estaban buscando milésimas. Seguro. Entonces cuando estamos hablando de milésimas ya estamos todos, no estamos locos porque la realidad es esa. Pero ya mi pregunta ¿es real que la tolerancia de los relojes de control están controlando que tú me sacaste 2 milésimas a mí? Porque está el sensor que manda la onda para cuando está el sensor del otro lado, cuando pasa, va la onda,
y cortan. Pero si no me lo fijaron bien, porque eso pasa a veces, porque lo encontraron, no estaban bien fijadas, después lo tuvieron que abulonar porque primero le ponían ese, como le llaman, abrojo acá. El abrojo. Sí, que lo pone y queda pegado. Pero ¿qué pasa? Eso vibra. Si que se mueva medio milímetro, ya está en la milésima. Entonces hay que muchas veces evaluar. Y eso es lo que realmente tiene, cada proyectista tiene una tendencia. Y lo bueno y la suerte que yo tuve de trabajar con muchos proyectistas distintos, donde cada uno tenía una razón del por qué decidía de ir por una línea en el automóvil. Entonces, esa acumulación de información, porque si hubiese trabajado, por ejemplo, con News, hubiese visto el auto, que hoy News, con todo el poder para proyectar el auto, no funciona. Y no funciona porque no sea un problema aerodinámico. No funciona porque es un problema estructural y dimensional, y de geometría de suspensiones, y de rigidez, y de estructura. ¿Tanto le puede haber errado Newey? Pero no es su campo. Él es genial, es un genio. Pero una cosa es hacer un auto para la Williams. Y eso yo lo digo por mi propia experiencia. Una cosa es haber trabajado para Ferrari en ese momento, cuando yo voy a Ferrari, me acuerdo en Williams teníamos 2 workstations para trabajar. Era el inicio que empezaba con la workstation. Y voy a Ferrari y me acuerdo que me dice el hijo de Ferrari, vení, te voy a hacer ver la oficina técnica. Y nosotros teníamos 7 personas en la oficina técnica y 2 solo estaciones de trabajo para con el CAD. Voy a Ferrari en ese tiempo, porque hoy ni siquiera es así. En ese tiempo veo que ellos tenían, la oficina técnica tenía 30 personas. No la parte de motores, porque la parte de motores estaba en otro lado y la parte de caja de cambio estaba en otro lado, dentro de Ferrari, pero eran departamentos secretos que no se podían comunicar. Eran solo chasis, digo, era esto. Eran 30 personas contra 7. Y tenían 25 o 30 workstations. Entonces me dice, ¿ustedes tienen tanto como nosotros? No, tantas no, pero digo, unas menos. No le quise. Le digo, tenemos 2 mechadas. Y te vinimos a contratar. Con más autos de origen chino desembarcando en el mercado argentino, Vega quiere mantener su eslogan de ser la marca más completa del mercado, lo que implica la planificación y desenvolvimiento de nuevos productos. Estamos desarrollando un montón también de productos para los camiones nuevos chinos que están ingresando al país. Ya tenemos alrededor de 300 lanzamientos nuevos que van a estar en este mes y el próximo. La verdad que es todo un desafío y nos está haciendo mover un montón. Estamos desarrollando muchísimos filtros, la parte liviana también, liviana, utilitarios y camiones, mucho más que en los últimos años. Estuvimos reunidos con una empresa china que está trayendo unos nuevos camiones a Argentina y bueno, nos trajo 30 filtros para que se los desarrollemos. Muchos de esos quizás ya comparten con otras plataformas, con otros motores. Entonces lo que hacemos ahí es unificar equivalencias para poder compartir al mercado que ese filtro está disponible y otros lo desarrollamos. Lo mandamos a ingeniería, hacemos el plano, investigación y desarrollo, controla todo qué material puntualmente lleva cada uno de esos productos y bueno, vemos si lo podemos fabricar en Argentina o en alguna de las plantas en el mundo. Una de las cosas que te limita a veces el mercado argentino es la escala. O sea, necesitas una escala importante para desarrollar una matriz y para poner ese filtro que sea exclusivamente para el mercado nacional. Ante los desafíos, Vega exhibió en su stand de Expo Transporte cómo se prepara en el desarrollo y comercialización de nuevos repuestos que se estarán incluyendo próximamente a su catálogo actual. Trayendo escobillas para la línea de camiones, colectivos, línea agrícola. Y por último, estamos incorporando en los próximos 50 días todo lo que es la parte de iluminación LED. El mercado de las vans de trabajo comerciales tiene al grupo Stellantis
liderando con una participación del 41,5%. Las recientes renovaciones de Citroën Berlingo y Peugeot Partner potenciaron aún más esa condición. Para que tengan una idea, nosotros pasamos a duplicar las ventas de lo que veníamos haciendo con la generación anterior, así que entendemos que el efecto es muy positivo. Para lo que tiene que ver con la movilidad urbana, las vans que más se venden hoy en día son las vans pequeñas, ¿sí? Ahí estamos hablando de la Berlingo, de la Partner, de la Fiorino. Ofrecen la mejor relación tal vez entre precio, agilidad para el día a día del urbano, el tránsito, y lo que ofrecen en capacidad volumétrica de carga. Más allá de la avanzada de nuevas marcas, especialmente asiáticas, la historia, la red y los servicios financieros y los planes de ahorro son ventajas ineludibles. El cliente que compra este tipo de vehículos también requiere confiar mucho en la marca y en el producto que está comprando. Esto también hace que quede un producto con mucha tecnología, mucho confort, una buena capacidad de carga, pero un precio accesible y financiado de la forma que el cliente necesita. La Avant Premier de la Peugeot Rapid, idéntica a la Fiat Fiorino, será la gran novedad del último trimestre con objetivos bien definidos. Creemos que se puede potenciar el market share de mercado para el grupo, llegar a esos clientes que tal vez consideran tener un primer vehículo y que necesitan un vehículo que sea más accesible, con una buena financiación y con un plan de ahorro superador. Pero es esa, la puerta de acceso a la gama de utilitarios de Peugeot. Sponsor oficial de la carrera más dura del mundo. Ahora el filtro es Vega. Familia Extrapesados de Volkswagen Camiones y Buses. Eficiencia, confort, seguridad y tecnología para entregar más valor a su negocio. Volkswagen. Y lamentablemente llegamos a la última parte de Scalabroni, pero muy especial porque habla nada menos que de Carlos Reutemann. Da su opinión sobre Reutemann, pese a que Carlos ya se había retirado cuando Scalabroni estaba en su mejor momento de la Fórmula 1, pero por supuesto que lo conoció y mucho. Habla de las condiciones de Reutemann, de lo que la gente de la Fórmula 1 opina actualmente sobre qué piloto fue Reutemann, sobre la importancia que tenía Reutemann como tester, sobre todo para las empresas de neumáticos, concretamente Michelin, la importancia que le daban a su opinión y la valoración que hacía Reutemann en la prueba de neumáticos. Y lo que opinaba Gordon Murray, que fue el diseñador de aquel Brabham cuando comenzó Carlos Reutemann en la Fórmula 1 y diseñador de tantos otros modelos, un hombre famosísimo y de mucho talento en la Fórmula 1, lo que opinaba Murray hace poco del propio Carlos Reutemann. Enrique Scalabroni, auténtico y exclusivo para Desde Boxes. Y llega Prost en el lugar de Berger y pide 70. Y todos se quedaron ahí, bueno, este no quiere agarrar no está haciendo un chiste. Y no, dice, no, 70. Entonces yo voy a hablar con él, porque yo era responsable del auto ahí, y le digo, pero Alan, ¿por qué 70? Y mirá, dice, 35 milímetros es para cubrir mis errores. Cuando el auto agarra el cordón, que me salta el pie y yo si lo toco, me viene una acelerada y se me pone el auto de costado, que era lo que le pasó a Berger, que era abierto o cerrado, pero no había progresividad. Entonces él tenía 35 milímetros por si se le movía el pie y tocaba, porque si tocaba el acelerador, y ya no lo podés controlar porque ya venía jugado. Entonces ahí ese era el juego que se daba a él. Y después le quedaban 35 milímetros para hacer progresivo la segunda parte para poder, si estaba mojado, o para poder acelerar sin destruir el neumático posterior. Entonces, trabajar con campeones del mundo y con campeones en general de cualquier categoría que uno corra, tienen algo que los demás no tienen. Ellos ven algo que los otros no ven. Y el proyectista tiene que ser
lógico y tiene que saber que tiene que confiar. Y cuando uno tiene que trabajar con esa gente, no le tiene que quedar en duda que me está mintiendo. Porque si no me dicen, no va esta solución, el problema viene los proyectistas, no, me tiró el auto para atrás. Porque no le gusta, porque no lo quiere usar. No, hay algo que no va. Antes de estar discutiendo con el piloto, ponete a ver qué es lo que puede ser que no vaya. Y una de las cosas que me decía Patrick G también, dice, cuando tenemos un auto, el error fundamental es querer copiar lo que hizo otro proyectista en otro auto que le dio un resultado. Dice, primero, le dio un resultado, momento, entonces, bueno, hay que hacerlo. No, no hay que hacerlo. Tenemos que ver por qué hicieron esa modificación. Porque si esa modificación tuvieron que hacerla, es porque tenían un problema y por eso lo resolvieron. Pero si nuestro auto no tiene ese problema, le agregamos un problema que lo va a hacer andar para atrás. Ahora, si la solución era como el tiempo del efecto suelo, sí, es un aumento de carga aerodinámica sin resistencia al avance, porque viene por la depresión que se produce por el túnel por debajo del piso, donde es una ganancia general para todos, porque te aumenta la fuerza de fricción, porque es la fuerza vertical, multiplicado el coeficiente de fricción, te da la fuerza de fricción. Entonces, si la fuerza de fricción es mayor, la fuerza centrípeta es mayor. Que en realidad la centrípeta es la que hace el auto contra la centrífuga, que es la que te tira afuera. Y todo eso es lo lindo que se aprende. Y hoy, me decían la gente que está trabajando hoy, dice, dividieron tanto los equipos y hoy hay 200 tipos para pensar en el diseño del automóvil. Entonces ya son especialistas de partes, ya no son más proyectistas generales. No existe el auto 10, 10, 10, 10, 10, 10, no existe. Puede existir 10, y si hay uno de 10 en una parte aerodinámica de 10 y tenés 4 de suspensiones, no va, por lo que decía antes. Y si tenés 2 de motor, olvídate. Abandoná porque te va a ser menos papelón que quedarte en el circuito. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que se necesita es un auto de 8. 8, y ese es el supercampeón. Y tenés un piloto que tiene una capacidad de un 20% superior de más y te los cocinó todos. Por eso los grandes dueños de equipos, como Enzo Ferrari, como Honda, querían los superpilotos. Porque no sabes cuántos millones de costo te resuelve para resolver el problema del automóvil cuando el piloto te lo resuelve él, porque ya adelanta la maniobra, como Senna y todo esto, Schumacher y todo esto. ¿Por qué las grandes fábricas ponen? Porque saben que le resuelve una infinidad de problemas. Le ahorra gastos. Claro. Le ahorra inversión. Si bien vos cuando llegás a Europa, Carlos, estoy hablando de Reutemann, dejaba la Fórmula 1, pero has tenido relación con él. ¿Qué se dice? ¿Qué podés decir de Reutemann? Bueno, allá tienen un gran respeto por Reutemann, porque lo consideraron siempre un piloto muy serio, muy profesional y muy rápido. El único problema que ellos me dicen, el problema es que cuando él estaba no convencido, le costaba adaptarse, no era un Andretti que le das una bicicleta con una rueda pinchada y quizás no gana la carrera, pero da espectáculo. En cambio, Lole tenía que ser todo perfecto, cuando estaba perfecto como él quería, el auto andaba. Y eso es lo que me dijo una vez Gordon Moore ahí. Y Reutemann tenía una capacidad para trabajar con los neumáticos impresionante. Por eso Michelin pudo lograr
un neumático que pudiese funcionar. Claro. Y le tenía un gran respeto a Lola, ¿no? Y también me dijo, hacía unos meses que había fallecido Reutemann, y entonces me dice, ¿viste que falleció Lola? Y bueno, digo, sí, una lástima porque era joven todavía. Y me dice, ustedes en Argentina no saben quién era Reutemann, porque siempre, parece que Lola se lo decía, ya no me creen, a ver que podemos hacerle el auto para que vaya mejor y cosas. Y me decía, no saben quién era. Dice, el día que Reutemann estaba inspirado, y sobre todo en los circuitos veloces, Brandsatch, circuitos de todo ese tipo, dice, ese día no había ni Andretti, ni Lauda, ni ninguno, que esto si yo lo hubiese dicho, sin que me lo dijera, si lo hubiese yo pensado, sin que me lo dijera Gordon Murray, que lo respetaba porque su primer auto completo de Fórmula 1 fue en Brabham, claro, para Gordon Murray, y claro, justo Lola estaba ahí. Claro. Y los datos que le daba eran fundamentales. Y por eso lo que hicieron todos los grandes equipos. Sí, Lola se sentó en todos los mejores autos. Lamentablemente, Chapman se equivocó en el proyecto, porque él encontró el efecto suelo, pero no entendió el efecto suelo. Por eso cuando del Lotus 79 hace el Lotus 80, hizo un desastre, un auto inmanejable. Les confieso que estamos muy, pero muy orgullosos de haberles ofrecido estos 2 programas especiales de Enrique Scalabroni. El agradecimiento a Gustavo Maenza, el agradecimiento a Enrique Scalabroni, por supuesto, e insisto, un hombre que ha estado en el máximo nivel de la Fórmula 1 desde el punto de vista técnico, de diseño, de producción, la última parte de la década del 80, toda la primera parte de la década del 90, desde Enzo Ferrari para abajo, conversó y habló con todos, mano a mano, realmente un hombre de gran talento, de gran lucidez, con una cabeza en otro plano, que a sus 76 años sigue produciendo y creando, porque él cree que en la vida hay que producir siempre, hasta el último minuto. Muchas gracias a todos y naturalmente que dentro de 7 días nos reencontramos con el Desde Boxes como desde hace 30 años. Hasta entonces, gracias.